Los que velan por vuestras almas es el título del segundo mensaje de la palabra de Dios, con base en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Lo expone el hermano Adán Aguilar Alarcón, obispo del distrito número 1, con base en Colonia Obrera, Tampico, Tamaulipas. Amada Iglesia del Cordero, muy apreciables y queridos hermanos, les saludo a todos ustedes en el afecto cristiano que nos une con la gloriosa paz de Dios. Primeramente, elevo mi reconocimiento a Dios por conferirme esta bendición de participar en esta convención con la exposición de su santa palabra, lo cual haré encomendado a nuestro Dios y con la ayuda del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presento ante ustedes el tema titulado Los que velan por vuestras almas. Halla su base en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en su capítulo 13 y versículo 17. Escritura que dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. En este día, amados hermanos, el ambiente que nos rodea a nivel ministerio, y creo también en la iglesia, se enfoca precisamente en los que velan por nuestras almas. Y es precisamente este nuestro tema: los que velan por vuestras almas. La palabra velan, hermanos, es un verbo transitivo y significa estar sin dormir por la noche. También es vigilar, custodiar o cuidar. El apóstol San Pablo, amados hermanos, en nuestra base está haciendo una recomendación a la iglesia con relación a la obediencia y sujeción a los pastores. La razón o el motivo es porque ellos son los que velan, cuidan
vigilan de sus almas, pues ellos tienen esta responsabilidad y de ello tendrán que rendir cuentas. Mensaje que hace alusión al trabajo de aquel o aquellos que siempre están al pendiente de la iglesia para salvaguardar su integridad. Los pastores, los guías espirituales, son identificados por el apóstol, por su labor, la cual es de alta responsabilidad delante de Dios. Dios nuestro Señor, amados hermanos, ha provisto ministerios y posiciones de liderazgo dentro de la iglesia del Señor para el beneficio de su pueblo. Y tanto los seguidores, la iglesia, como los líderes tienen un papel muy importante que desempeñar en el crecimiento de la iglesia y en su obra espiritual. Quedó escrito en la palabra de Dios nuestro Señor. El apóstol San Pablo, cuando se dirige en su epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 11 al 13, habla de esto y dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Las recomendaciones, amados hermanos, apostólicas para el fiel cumplimiento de nuestro deber como ministros en relación a la atención, al cuidado de la iglesia, del pueblo de Dios, están marcados en la misma palabra del Señor. El apóstol Pedro, conocedor de los deberes, conocedor de la responsabilidad del pastor, del ministro, y quien en algún momento mostró su amor por las almas. Pues si traemos a nuestra memoria, el apóstol Pedro en cierta ocasión fue interrogado por el Señor Jesucristo por 3 veces. El divino maestro se dirige a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro estaba definido, hermanos, y le responde al Señor: sí, Señor, tú sabes que te amo. Las palabras del Señor en respuesta a Pedro son estas: apacienta mis corderos. Se oye por segunda vez la pregunta del Señor a Pedro, y le dice a él nuevamente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
El apóstol Pedro, amados hermanos, sintiendo muy dentro de su corazón un amor por el Señor Jesucristo, le responde y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le responde a él otra vez y le dice: apacienta mis ovejas. Queriendo el divino Maestro confirmar las palabras del apóstol de Pedro, nuevamente le pregunta por tercera vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando Pedro escucha esta pregunta por tercera vez, la Biblia dice que se entristece en gran manera. Quizá él pensó que el Señor no había alcanzado a comprender su definición, su entrega, su amor por él. Y le responde al Señor y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dice el Señor a Pedro: apacienta mis ovejas. El apóstol Pedro, amados hermanos, habiendo recibido este llamado de parte del Señor, teniendo esta encomienda de parte del Dios de los cielos, ahora recomienda a sus consiervos, recomienda a todo el ministerio lo siguiente cuando le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora esta es la encomienda, esta es la recomendación que el apóstol hace al ministro de Dios: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y explica él mismo cómo ha de hacerse, y le dice: teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Bien, quiero hacer resaltar lo que el apóstol Pedro recomienda ahora al ministro, al que está decidido a trabajar en la obra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar es pastorear, y pastorear es llevar los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pasen. Dicho de un ministro o de una autoridad eclesiástica es cuidar vigilantemente de sus fieles, dirigirlos y gobernarlos. Por eso el apóstol no se equivoca cuando explica cómo se habrá de apacentar la iglesia, diciendo: teniendo cuidado de ella. Bien, amados hermanos, el pastor ha entendido que el trabajo de apacentar las heredades del Señor es de grande responsabilidad, pues se trata de cuidar, de apacentar las almas que fueron compradas con la sangre de Cristo. El ejemplo más perfecto para este asunto es el mismo Señor Jesucristo, quien lo mostró dando su vida por las ovejas. Y él mismo así lo dijo a través de su palabra: yo soy el buen pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas. También el apóstol San Pablo en cierta ocasión manifiesta su limpia conciencia con la cual él había atendido a la iglesia del Señor, con la cual él había enseñado, con la cual él había instruido, aconsejado a la iglesia, y exhorta a sus consiervos a hacer lo mismo y a hacerlo velando por la iglesia del Señor. Cuando dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. En otras palabras, el apóstol San Pablo está diciendo que habrá peligro, que habrá riesgo, y por eso el ministro tiene que cuidarse a sí mismo y tiene el deber de cuidar de la iglesia del Señor. Es por ello que el pastor siente la responsabilidad de aquellos que han sido puestos bajo su cuidado. El pastor siente esta grande responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia ha sido puesta bajo su cuidado, y por eso le brinda la atención, por eso se entrega a ella, por eso sirve a la iglesia de todo corazón. Quedó escrito en la palabra de Dios nuestro Señor: considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños. Una recomendación muy propia para aquellos que están al cuidado de un rebaño, sobre quien deben de poner todo su corazón, sobre quien deben de entregarse por completo. Bien, el trabajo pastoral al frente de la iglesia, amados hermanos, es comparado por la palabra de Dios al trabajo del pastor de ovejas al frente de su rebaño. La Biblia da razón de ello. La Biblia nos muestra lo que en cierta ocasión David expresó a Saúl, cuando éste escuchó la provocación de aquel gigante Goliat hacia el pueblo de Dios. David le explica a Saúl la valentía con la cual él enfrentaba a las fieras, y hace resaltar el trabajo pastoral al cuidar las ovejas de su padre. Y le dice a Saúl lo siguiente: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y también lo mataba. El pastor, amados hermanos, siente muy dentro
la responsabilidad que él ha adquirido y por eso vela, por eso vigila, por eso cuida y no permite por ningún momento que el devorador haga daño a su rebaño. Y cuando esto está por suceder, el pastor lucha, el pastor arrebata de la mano del devorador a aquellos que son de Cristo. Los pastores, amados hermanos, se mantienen alertas en todo momento para proteger al rebaño. Se mantienen alertas para advertir de los peligros que puedan poner en riesgo la vida espiritual de los creyentes, la vida espiritual de la iglesia. Los pastores proveen el consejo, hermanos. Los pastores entregan la advertencia, entregan la amonestación de parte de Dios y lo hacen en el momento oportuno. Seguramente el autor de esta carta a los hebreos tenía en mente lo que en cierta ocasión Dios nuestro Señor le dijo al profeta Ezequiel. A él se dirige Dios y le dice: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte. Bien, hermanos, un atalaya es una persona que está en la torre más alta de la muralla para velar y advertir a la ciudad si vienen enemigos contra ellos o si viene algún enemigo contrario. Esto hacen los atalayas. Dios le dice al profeta, Dios se dirige a Ezequiel y le dice: yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Y le dice cómo tenía que proceder. Oirás tú las palabras de mi boca y amonestarlos has de mi parte. En otras palabras, yo no estoy aquí para pensar simplemente con mi propio razonamiento cuáles son los peligros que acechan a la iglesia. No, yo estoy aquí para oír la palabra de Dios nuestro Señor, lo que Él dice que vendrá y que afectará en algún momento a la iglesia, y también lo habré de hacer conforme a la palabra de Dios nuestro Señor. Una atalaya, amados hermanos, es una persona que vigila algo o a alguien. La misión de él es permanecer alerta, incluso cuando todos están durmiendo, y mirar atentamente todas las cosas, de modo que pueda ayudar al pueblo a prepararse, a alistarse, avisándoles cuando haya algún ataque del enemigo o bien de algún desastre. El pastor, hermanos, él es un atalaya, es un guardia, es un velador que vigila la iglesia. El cuidado de ella depende de él. La seguridad de la iglesia está en sus manos, amados hermanos. El pastor está en lo alto de una torre, con los ojos bien abiertos, para advertir del peligro
y así el enemigo no tome por sorpresa al pueblo de Dios. Es por eso que tu pastor continuamente a través de la palabra te predica, te enseña, te advierte de los peligros que vienen para que estés listo, para que no vayas a caer en las trampas del enemigo, de modo que estés preparado en todo tiempo. También el pastor insta y amonesta a vivir con fidelidad y advierte a la iglesia de los peligros que implica el alejarse del Señor o el hacer el mal. Todo esto lo hace en el momento oportuno de parte de Dios y delante de Dios, amados hermanos. Los que velan por las almas alertan continuamente, previenen, protegen del maligno. La iglesia, amados hermanos, el pueblo de Dios es bienaventurado, porque gracias a Dios hay quien vela por ti, porque gracias al Señor hay quien te está cuidando. Este hombre, lo único que quiere es que tú te salves. Lo único que él desea es llevarte con Cristo, el Dios de los cielos. Este hombre es tu pastor, es el ministro de Dios para tu bien, es tu dirigente. Él está consciente de su responsabilidad, pues él sabe que un día hizo un compromiso, así como Pedro hizo un compromiso con Dios delante de la misma iglesia. Él así lo prometió en algún momento y la iglesia es testiga de ello, pues él habló y dijo: prometo delante de Dios y de todos los aquí presentes velar definidamente por los intereses de nuestra santa institución y por todo aquello que se ponga bajo mi cuidado. Por eso siente un alto sentido de responsabilidad por la iglesia, porque la iglesia ha sido puesta bajo su cuidado. La iglesia le ha sido entregada, ha recibido con amor este trabajo y por eso hoy se entrega al servicio de la iglesia. Bien, amados hermanos, Cristo el Señor ha dado pastores a su iglesia para bendición de su iglesia, no para mal, hermanos, no para estorbo. Ha dado pastores para bendición de su iglesia. Es entonces la voluntad expresa de nuestro Dios, amados hermanos, que su iglesia sea guiada, que su iglesia sea apacentada, que su iglesia sea instruida, que su iglesia sea advertida por una pluralidad de pastores. Las iglesias deben ser guiadas y tengan el cuidado de un pastor, amados hermanos. Ahora bien, al desempeñar su trabajo pastoral en cuanto al cuidado y atención a la iglesia, el pastor no tiene horarios, hermanos. El pastor no tiene días específicos para atender a la iglesia. Él está dispuesto día y noche. Él está dispuesto todo el tiempo, amados hermanos. Para él no importa la inclemencia del tiempo. Él no tiene días de descanso. Él no tiene vacaciones. Él está presto
para atender a la iglesia del Señor. Así lo demuestra, así se ha entregado, así lo ha prometido. La satisfacción mayor de Él es cuidar las heredades del Señor. Si hay alguna necesidad en la iglesia, estimados hermanos, si hay algún enfermo, el pastor ora por él, yendo hasta donde está, no importando la hora, para pedir a Dios por él. La iglesia tiene este testimonio, y no solamente el testimonio de que su pastor ha ido a él, tiene el testimonio de que la oración de su pastor ha sido oída allá en los cielos, de que ha tocado puertas con Dios nuestro Señor, pues Dios ha respondido a esa oración, enviando la salud al enfermo. ¡Qué bendición para la iglesia, amados y queridos hermanos! Si la iglesia tiene algún problema, ahí está el pastor muy presto para atender, para aconsejar, para instruir, para tomar de la mano al debilitado, para ayudarlo a seguir adelante. Si algún hermano, por cualquier situación, está a punto de desviarse del camino, y al enterarse de ello el pastor, amados hermanos, ora por él. Él derrama sus lágrimas en el altar del Señor. Él ayuna por aquel que está a punto de huir o de caer en los brazos del devorador, y va hasta él, lo ayuda, le tiende la mano, lo aconseja. Su deseo es que aquel se salve y que esté en la presencia de Dios nuestro Señor. Amada iglesia del Cordero, gracias al Señor, hasta hoy hay quien vela por tu alma, hay quien te cuida, hay quien está dispuesto, hay quien te ama tanto, hay quien ha dejado a su familia, su casa, su tierra, su parentela, por ir hasta ti, por entregarse de todo corazón a la obra de Dios nuestro Señor. Y cuando lo hace con gran esmero. La iglesia es testiga de ello. Cuando ve a su pastor cansado, que le comienzan a salir canas, que se le nota el desgaste. ¿Y por qué, hermanos? Porque se entrega a la iglesia, porque lleva la carga de la iglesia, porque cuida del pueblo de Dios. Amados hermanos, qué bendición para ti, porque tienes un pastor que vela por tu alma. El consejo apostólico, obedécelo, sujétate a él, porque el día de mañana él va a dar cuentas delante de Dios. El deseo de él es entregarte al Señor, es llevarte a Cristo, es que toda la iglesia sea salva en el día de Dios nuestro Señor, y que en el pase de lista allá en el cielo se escuche la voz de todos aquellos que Él apacentó en esta tierra. Amados y queridos hermanos, que el Señor les bendiga. La gracia de Jesucristo sea con todos ustedes.